Ahora bien, asumiendo que ya vimos la parte o el video correspondiente a la teoría de la función exponencial y logarítmica, vamos a partir o a resolver los ejercicios referentes a los dos tipos de funciones. El ejercicio 230 dice, la imagen, recuerden que la palabra imagen significa la y, de un cuarto, o sea, un cuarto es el valor de la x, para la función dada f de x igual a un octavo a la x. Recuerden que en este caso nos están preguntando la y, o sea, el resultado para la x un cuarto. Simplemente debemos sustituir el valor de x o evaluar la función en la x un cuarto. Eso significaría un octavo a la un cuarto, que en términos generales se puede escribir de la siguiente forma. Nosotros tenemos una regla de potencias que dice, yo mantengo la base, un octavo, se escribe raíz, y el denominador se pone de índice y el numerador se pone de exponente. Como es un 1, no es necesario ponerlo. Entonces esto es raíz cuarta de un octavo. Y esa sería la respuesta correcta. Si ustedes lo escriben en la calculadora, lo que pasa es que la calculadora les va a racionalizar ese resultado. Por lo tanto, para ver exactamente la opción correcta, sencillamente es convertir esta potencia en su forma radical. Ahora, en el ejercicio 231 dice, para la función f, con f de x igual a la cuarta x menos 1, la imagen de menos 2, ok, la imagen, recuerden que imagen significa la y, de x, que entonces es menos 2. Entonces, si la x es menos 2, lo único que tenemos que hacer es evaluar la función en el valor de menos 2. Entonces, en este caso, tenemos que nos queda 4 a la menos 2 menos 1, lo cual da 4 a la menos 3, que es lo mismo que poner 1 sobre 64, que ese sería el resultado correcto. Evaluamos esta expresión en la calculadora y eso nos da 1 sobre 64. O lo hacemos manualmente, que nos da precisamente 1 sobre 64. En el ejercicio 232 dice, la gráfica de la función f, dada por f de x igual a 3 por 2 a la x, interseca el eje de la y en, bueno, aquí tenemos una característica importante. Nosotros sabemos que en general la función exponencial corta el eje de la y en el valor de 0,1, porque en este caso la respuesta no es 0,1 sino que 0,3. La razón es por esta constante. Esta constante está cambiando los valores o los puntos, porque la función, si fuera simplemente 2x, sí cortaría en 1, 0. Perdón, en 0,1. Pero con el 3 no lo hace así. Por eso es que yo siempre les recomiendo, cada vez que ustedes les pidan en algún ejercicio determine el punto de intersección con el eje Y o con el eje X, háganlo mejor en forma manual y no lo hagan de forma de memoria, porque en ocasiones no va a ser consistente con el concepto teórico, porque la parte teórica solamente está válida para la función básica. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos en general cualquier función, si corta el eje de la x vale 0. Entonces simplemente evaluamos la función en el valor de 0. Eso significa 3 por 2 a la 0. 2 a la 0 es 1 y 3 por 1 da 3. Entonces quiere decir que está cortando el eje de la y en 0,3. Si quieren observarlo de otra manera, para que vean que no hay no estamos engañando, supongamos entonces que la base, como tenemos aquí, es 2. ¿Ok? Ahora, la función, vamos a ver si podemos ver la fórmula. La función es esta, pero nos dicen que esto está multiplicado por un 3. Entonces es 3 por la expresión. 3 por la expresión, que sería de la siguiente manera. Vamos a ver. Sería. Ok, ahora sí. Noten que en este caso la función está cortando precisamente acá en el valor de 3, como lo acabamos de obtener. Simplemente al cambiar el valor de esta constante, las imágenes también cambiaron, porque simplemente a todas las imágenes las estamos multiplicando por el valor de 3. Entonces, si la función originalmente cortaba en el punto 0,1, entonces ahora todas las imágenes al multiplicarse por 3 van a quedar. La imagen que era 2 ahora es 3 por 2, 6. La imagen que era 10 ahora es 3 por 10, 30. Y así sucesivamente. Por eso tenemos que tener ese cuidado. Por eso, en general, muchachos, cuando ustedes quieran averiguar el punto de intersección con el eje Y, inmediatamente vayan a la función y sustituyan la función con la x igual a 0 y resuélvanla. O si quieren saber dónde corta el eje de las x, si es el eje de las x, la y vale 0. Entonces,
resuelven para y igual 0 la expresión que tienen y eso les da el punto de intersección con seguridad, sin tener temores de que si es un ejercicio teórico o no. En el siguiente ejercicio dice, el criterio de una función estrictamente creciente es, ok, recordemos que en el caso de la función exponencial, porque son funciones exponenciales, las 4, el criterio es creciente si la base es mayor a 1. Pero aquí tenemos un problema. Antes de poderlas analizar, tenemos que garantizar que el exponente tiene que estar escrito sin forma negativa, o sea, tiene que ser expresado como si fuera positivo. En otras palabras, este menos que tenemos aquí tenemos que eliminarlo. ¿Cómo? Cuando yo quiero cambiarle el signo a un exponente, simplemente esto lo quito. Pero a la fracción la invierto por su recíproco, o sea, le doy vuelta. El 5 va arriba y el raíz de 2 en este caso va para abajo. Igual en esta opción, la que dice raíz de 10 sobre 2. Le damos vuelta y queda 2 sobre raíz de 10 a la x. Ahora sí estamos en condiciones para analizar las opciones. Sabemos que una función exponencial es creciente si la base es mayor que 1. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es evaluar cada una de las expresiones de base y determinar si esos números son mayores que 1 o no. Algunos casos lo podemos hacer visualmente, pero si no quieren complicarse, pueden hacerlo aproximándolo con la calculadora. Hacen 5 entre raíz de 2, presionan la tecla CD para verla en decimales, y eso nos da 3,54. Ya esta sería la opción correcta, porque la base es mayor que 1 y eso hace que la función exponencial sea creciente. Pero veamos las otras opciones. Raíz de 3 sobre 2 es 0,87 decreciente. Raíz de 9 sobre 3 da 1. Ya eso no es una función exponencial. Recuerden que la base no puede tomar el valor de 1. Y 2 sobre raíz de 10 nos da 0,63, por lo tanto es decreciente. En el ejercicio 234 dice, considere los siguientes criterios de funciones. ¿Cuáles de ellos corresponden a funciones exponenciales? Ok, vamos a ver. La primera es la función 2 a la x. Recuerden que una función exponencial dice que la base tienen que ser números reales positivos. Y eso sí, distinto del 1. Ok, en este caso la base es 2, es un real positivo, no hay problema, es exponencial. En este caso, la base, ¿quién es? Vean lo que está dentro del paréntesis. No le tomen atención a este. Bueno, estos son igual. La base en este caso es un menos 3 y dijimos que la base en una exponencial tiene que ser real positivo. Menos 3 no es un real positivo, por lo tanto esto no es una función. Y en este caso la base es 2 tercios. Es una base positiva, aunque es una base entre 0 y 1 que la vuelve una exponencial decreciente, pero sigue siendo una base positiva, pertenece a los reales positivos, por lo tanto sí es una exponencial. Entonces, ¿cuáles son funciones exponenciales? F y H. En el ejercicio 235 dice, para la función f dada por f de x igual a 2 a la x menos 1, la primagen de 4. Ok, recuerden que la palabra primagen significa x. Entonces nos están preguntando por la x de 4, o sea, la x que le corresponde a la y que vale 4. Si esta es nuestra función, recordemos que en lugar de poner fx ponemos y tenemos la función y igual a 2 a la x menos 1. Sabemos que nos están pidiendo la x que le corresponde a la y4, o sea, cambiamos la y por el valor de 4. ¿Ok? Eso lo podemos resolver como una ecuación exponencial. 4 se describe como potencias como 2 a la 2. Y recuerden que de acuerdo a este método de resolución de ecuaciones exponenciales, una vez que tenemos las bases iguales, simplemente igualamos los exponentes. X menos 1 se iguala con 2. El 1 está restando, pasa a sumar y 2 más 1 da 3. Si tienen dificultades en resolver este tipo de ecuación exponencial, tienen dos alternativas. Número 1. Escribir toda la ecuación así como está en la calculadora y darle Shift Cal igual. El problema con eso es que como es una ecuación exponencial va a durar. Toma su tiempo. ¿Ok? Número 2. Otra alternativa es probar las opciones en esta expresión con 1, con 3, con 6, con 8 para la x y ver cuál de todas estas hace que eso dé 4. O la última alternativa sería razonar un momentito, saber que 2 a la cuánto debe dar 4. Uno piensa, mira, 2 a la 2 es que da 4. Entonces uno piensa, ¿qué valor debe tener x para que esto sea entonces un 2? Entonces ahí uno analiza, mira, x tiene que valer 3 para que 3 menos 1 dé 2. Y ahora sí, 2 a la 2 dé 4. Pero son las diferentes maneras en que ustedes pueden analizar esta expresión. Para el ejercicio 236 dice, para la función f dada por f de x igual a 4x menos 2, la imagen de 2 es. Vean que nos están preguntando por la y, nos están preguntando la y de 2, o sea 2 de la x.
Entonces nos está preguntando por el resultado cuando la x vale 2. Entonces simplemente lo que hay que hacer es evaluar la función en 2. Sustituir la x por el valor de 2. Entonces queda 4 a la 2 menos 2. Eso da 14. Entonces, ¿cuál es la imagen de 2? Pues 14. Eso es todo en ese ejercicio. Siguiente ejercicio. En el ejercicio 237 dice, en la función f dada por f de x igual a 2 a la x más 1, la preimagen, recuerden que la palabra preimagen significa x, la x de un cuarto, o sea, de la y que vale un cuarto. Sencillamente entonces lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de la y por un cuarto. Recuerden que f de x es lo mismo que poner y. Entonces nuestra expresión es realmente y igual a la 2x más 1, pero nos están diciendo que la y vale un cuarto. O sea, ponemos 2 a la x más 1 igual a la y, que es un cuarto. Un cuarto, nosotros lo que hacemos es, primero que nada, factorizar el 4. 4 tiene mitad que es 2, 2 tiene mitad que es 1, factorizado 2 a la 2. Pero, como está abajo, en forma de potencia, es poner 2 a la menos 2. Consistente con la técnica de igualar en una ecuación exponencial las bases. Cuando las bases son iguales, basta con igualar sus exponentes. X más 1 es igual a menos 2. El 1 que está sumando pasa a restar, entonces queda menos 2 menos 1 da menos 3. Quiere decir que la preimagen que le corresponde a la y que vale un 4 es menos 3. Esta es una manera de resolver el ejercicio. Si tienen problemas en resolver la ecuación exponencial que se le forma, una alternativa es tomar las opciones, sustituir la x poniendo 2a, sustituyen la x por las opciones, más 1, y la que haga que esta potencia dé un cuarto, esa sería también la opción correcta. En el siguiente ejercicio dice 238, sea f la función dada por f de x igual a 3 a la menos x. Considere las siguientes proposiciones. Número 1. El ámbito de f es de menos infinito a 0. Ok, primero que nada tenemos que tener algo claro. Antes de hacer el análisis de cualquier proposición que nos estén diciendo, noten que esta exponencial tiene el exponente negativo. Yo tengo que arreglar esto, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mantenemos la x ya por forma positiva, pero la base la invertimos por su recíproco, o sea, le damos vuelta. Recuerden que abajo de este 3 hay un 1 imaginario, entonces el 1 viene arriba, el 3 viene abajo, y esta es realmente nuestra función exponencial, o sea, su base es un tercio. Ahora sí, el ámbito de f es de menos infinito a 0. Bueno, recordemos que en la función exponencial, el ámbito de la función exponencial es de 0 a más infinito, son los reales positivos. Recordémoslo, ámbito de 0 a más infinito, reales positivos. Entonces, en este caso, esta proposición es falsa. Ahora, ¿la función es creciente? Tampoco, porque vean que la base realmente es un tercio, y un tercio es 0,33 en decimales. O si simplemente vemos, el numerador es más chiquito que el denominador, por lo tanto esto va a ser un número menor que 1. Por lo tanto es una función decreciente. Entonces, de ambas proposiciones, ambas son falsas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Ninguna. En el ejercicio 239 dice, sea f una función dada por f de x igual a la x, con a entre 0 y 1. O sea, nos están diciendo ya que es decreciente. Entre las características de f están, bueno, creciente, no, de una vez está descartada. Creciente, otra vez también está descartada la opción B. La C, decreciente, ok, eso sirve. E interseca el eje de la y, claro que interseca el eje de la y. La función exponencial interseca el eje de la y, en la función básica al menos, en el valor 0,1. Y vean que la última opción dice decreciente interseca el eje de la x. Eso es falso. Recuerden que la función exponencial decrece o crece dependiendo de la base, pero siempre tiene una asíntota con respecto al eje de las x, o sea, pasa pegadita a pegadita, pero nunca lo llega a cortar. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. En el ejercicio 240 lo que tenemos es, sea f la función dada por f de x igual a pi a la x. La gráfica de f corresponde a, ok, recordemos que pi es aproximadamente 3,14, eso significa que es un número mayor que 1. Por lo tanto, la gráfica que nosotros estamos buscando es la gráfica de una función que es exponencial y creciente. Esta es una función exponencial y creciente, intersecando en el valor de 1. Perfecto. Vean que esto es una exponencial pero decreciente. Esta es una logarítmica creciente y esta es una logarítmica decreciente. Esta es la única que corresponde entonces con una exponencial creciente. En el 241 dice, considere las siguientes proposiciones para una función exponencial f dada por f de x igual a la x con a mayor a 1. O sea, ya desde este momento nos están diciendo que la exponencial es una exponencial creciente. ¿Ok? Una exponencial de esta manera. ¿Ok?
Ahora, nos están diciendo lo siguiente. F de menos 3 es menor que A. Ok. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto. ¿Qué es f de menos 3? Bueno, f de menos 3 evaluando la función significa a la menos 3, o sea, 1 entre a la 3. ¿Ok? En este caso, nosotros lo que tenemos que tener claro que f de menos 3 resulta que es 1 entre a la 3. O sea, nosotros tenemos que comparar f de menos 3 con a para ver si esta proporción es falsa o verdadera. Entonces, sustituyendo el valor de f menos 3 por 1 entre a la 3, que es el correspondiente, nosotros lo que tenemos que verificar es si a es mayor a 1 entre a la 3. Eso es lo que realmente nos pedía la proposición. Repito, para que entendamos bien este ejercicio porque a veces se nos puede confundir. ¿Qué es f de menos 3? Bueno, poner a la menos 3. Sustituimos la x por menos 3, lo que es equivalente a 1 entre a la 3. Y nos están pidiendo comparar f de menos 3 con la a. F de menos 3 es 1 entre a la 3 comparándola con a. Recordemos que la a es un número mayor que 1. Entonces, si ustedes sustituyen, para que tengan una idea, la a por números mayores que 1, por ejemplo, a valga 2. 2 a la 3 es 8, esto es un octavo contra 2, es verdadero. Si a valiera 5 es 5 comparado con 1 entre 5 a la 3 que es 125. 1 entre 125 es 0, bueno, que definitivamente es más pequeño que 5 y así sucesivamente. La razón es porque estamos dividiendo entre números muy grandes acá y entonces esta expresión se vuelve positiva pero muy pequeña. En cambio esta sigue siendo mayor, ¿ok? Y esto se cumple porque nos están diciendo que la a es mayor que 1. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Esa era la que podría ser un poquito más complicada. La otra proposición nos dice que f de menos 2 es mayor que 1. Vamos a ver. ¿Quién es f de menos 2? Podemos venir a poner f de menos 2 y poner a la menos 2. Pero en este caso, basta con que nos vayamos a la gráfica. F de menos 2 le corresponde acá, este punto, que le corresponde a una imagen aquí, que está más abajo del 1. Por lo tanto, la imagen de la x que vale menos 2 es menor que el valor de 1. Entonces esta proposición es realmente falsa, porque en realidad aquí nos están diciendo que es mayor que 1 y no es cierto, es menor. Por lo tanto es falsa. Entonces la respuesta es solo la 1. En el ejercicio 242 dice, sea una función dada por f de x igual a 2 a la menos x. Si 0 está si f de x está entre 0 y 1 medio, ¿qué significa hablar de f de x? Cada vez que ustedes les digan f de x entre dos valores, es lo mismo que le están diciendo las imágenes entre 0 y 1 medio. Eso es lo que nos están diciendo. Las imágenes, si las imágenes están entre 0 y 1 medio, entonces se cumple con certeza que, lo que vamos a averiguar es precisamente si las imágenes están entre 0 y 1 medio, ¿cómo son las x? Eso es lo que estamos averiguando. Como esta es una función exponencial, y este exponente está en forma negativa, primero debemos arreglarlo, igual que anteriormente, lo invertimos por su recíproco el 2, 1 medio, y volvemos al exponente positivo. Entonces, esto es consistente a una función exponencial decreciente. Ahora, si las imágenes están entre 0 y 1 medio, tenemos lo siguiente. Entre 0 y 1 medio está acá, no llega al 1. Entonces lo que nos interesa es determinar cómo son las x si las imágenes están acá. 1 medio, si nos vamos para acá para determinar su preimagen, es un valor que está más aproximadamente acá. Entonces, las imágenes que nos interesan, mejor dicho, las x que nos interesan, son todas las x que hacen que las imágenes estén entre 0 y 1 medio, o sea, todo esto de la gráfica. Noten que toda esta parte de la gráfica va a estar entre el 0 y el 1 medio. Esta parte de la gráfica ya está más arriba del 1 medio. Entonces esta parte del eje de las x es el que realmente nos interesa. Pero para poder determinar eso, nosotros necesitamos saber quién es la x que le corresponde a 1 medio. O sea, cuál es la preimagen que le corresponde a 1 medio. Nuestra función, como es 1 medio a la x, entonces tenemos 1 medio a la x y debemos ver ¿cuál es la x que hace que dé 1 medio? Tenemos esta expresión. Aquí resulta un poco evidente que la x que hace que esto sea igual a 1 medio es 1. Entonces, el valor que aquí corresponde es el valor de 1, siendo esa la respuesta correcta. Entonces, las x son valores mayores que 1. Ejercicio 243.
En este ejercicio dice, para las funciones f y g tales que f de x es igual a 6 a la menos x y g de x es igual a 1/3 de la x, se cumple que, bueno, lo primero es que vean las opciones de que nos están comparando las funciones f y g con los valores de 1 y menos 1. Entonces lo primero que se nos ocurre, debemos hacer, es evaluar cada una de estas funciones en dichos valores. ¿Ok? Ahora, la función evaluada en 1, ¿qué es la función f evaluada en 1? Simplemente es poner 6 menos y la x la cambiamos por el valor de 1, entonces 6 a la menos 1, que es equivalente a un sexto. La función f evaluada en menos 1 significa 6 elevado a la menos y la x es menos 1, entonces queda menos menos, o sea 6 a la 1 positivo, que por lo tanto nos da 6. La función g evaluada en 1 es 1/3 elevado a la 1, que es lo mismo que 1/3. Y la función g evaluada en menos 1 es 1/3 a la x, sustituyéndola por menos 1 a la menos 1. Y eso nos da 3. Entonces ya tenemos los 4 resultados que necesitamos para hacer de la debida comparación de estas funciones. Para empezar, en este caso, nosotros lo que tenemos que visualizar es lo siguiente. La función, bueno, f de 1 mayor a g de 1. Bueno, f de 1 es un sexto. G de 1, ¿quién es? G de 1 es 1/3. ¿Quién es mayor? ¿Un sexto o 1/3? En realidad, 1/3 es mayor. Por lo tanto, esta expresión es falsa. La segunda dice f de menos 1 mayor a f de 1. Ok, f de 1 es un sexto, ¿verdad? F de 1. Y f de menos 1 es 6. O sea, f de menos 1 da 6 y f de 1 da un sexto. 6 es mayor que un sexto, por lo tanto esta proposición es verdadera. No es necesario continuar con las otras, pero si quieren, las podemos revisar para que vean que también son falsas. La función en menos 1, g, y la g evaluada en 1. Bueno, en menos 1 g es 3, en 1 es 1/3. Entonces, la función g de menos 1 da 3 y de 1 da 1/3. Entonces aquí está la proposición falsa porque están diciendo que 1/3 es mayor a 3 y eso es falso. Y finalmente la función g de menos 1 es 3 y f de menos 1 es 6. Y 6 es mayor que 3, no 3 mayor que 6. Por lo tanto esta proposición es falsa. Recuerden que la desigualdad, esto es como una boquita y la boquita siempre se come al mayor. ¿Ok? O recuerden que este símbolo se lee mayor y este se lee menor. ¿Ok? Entonces aquí dice f de 1 mayor que g de 1. Y aquí se lee g de menos 1 menor que g de 1. Por aquello que tengan problemas de interpretación de la simbología. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Aprovechando algo con respecto a este ejercicio, vean que la función f de x la podemos convertir también, arreglando el exponente menos x, como un sexto a la x, ya poniendo la x de signo positivo, y g de x sigue siendo 1/3 a la x. Ambas son consistentes con funciones exponenciales decrecientes. Una característica de las funciones decrecientes, no simplemente de las exponenciales, sino de todas las funciones que son estrictamente decrecientes, son las siguientes. Si yo tengo dos valores x, uno menor que el otro, resulta que las imágenes respectivas se invierten. O sea, si x1 es menor que x2, resulta que la imagen de x1 va a ser mayor que la imagen de x2, porque conforme se va aumentando el valor de las x, va creciendo, la función lo que va a hacer es bajar, se va decreciendo. Entonces, todas las funciones que son decrecientes, la simbología, o el símbolo de mayor y menor, se invierte. Por ponerles un caso, eso es casi como decir que si yo tuviera aquí f de 2 y aquí f de 5, la función, si es decreciente, la boca se va a comer al f de 3, aunque el 5 sea mayor que el 3. ¿Ok? Eso es consistente con todas las funciones decrecientes. Por lo tanto, como estas dos funciones eran decrecientes, en el momento que comparábamos, por ejemplo, en las opciones B y C, f de menos 1 y f de 1, como la función es decreciente, entonces la boquita tenía que comerse al al menor de los dos números, y menos 1 es menor que 1, por lo tanto esta era verdadera. En cambio, en la opción C, con la misma función g, la función g es decreciente, por lo tanto la boquita tenía que comerse al número menor, pero se está comiendo al mayor. Entonces estoy diciendo que esta función es creciente, y no es cierto, la función era decreciente. Para
agregar un poquito de teoría con respecto a las funciones crecientes y decrecientes. Aunque en este ejercicio tampoco era del todo necesario, era más fácil obtener los valores numéricos de la evaluación de cada una de las funciones. Pero también podemos tener un concepto de funciones decrecientes, la simbología esta se invierte y en las funciones crecientes se mantiene, o sea, conforme se aumenta el valor de la x, igual van aumentando el valor de las imágenes. Ok, en el ejercicio 244 dice, sea f la función dada por f de x igual a un tercio de la x. Si el dominio de f es menos 2 a más infinito, entonces el ámbito de f es. Ok, este es un ejercicio bastante interesante porque el dominio de la función exponencial lo están cortando. Nos están diciendo, no tome todos los números reales, tome solamente los números que van de menos 2 a más infinito. Cuando ustedes en una función que es creciente, estrictamente creciente, por ejemplo, como las funciones logarítmicas, exponenciales y lineales, basta con que ustedes evalúen los extremos. ¿Ok? Si tienen infinito, bueno, el infinito no lo evalúan, pero por lo menos tienen que evaluar el menos 2 y saber si la función es creciente o decreciente. ¿Ok? En este caso, nosotros necesitamos evaluar la función f de x, un tercio de la x en el valor de menos 2. Sabemos que un tercio de la menos 2 lo pueden evaluar en la calculadora, eso nos da 9. ¿Ok? Ahora, como la función f de x, la base es un tercio, que es menor que 1, la función es decreciente. Esta sería la gráfica normal que nosotros haríamos para esta función, una función exponencial decreciente. Pero sabemos que en el valor de menos 2 resulta que da 9. Como el dominio de la función no lo definieron desde el menos 2 abierto hasta más infinito, solamente debemos considerar la gráfica que va precisamente de ese menos 2 a más infinito, o sea, esto de la gráfica. Esta parte de la gráfica tenemos que eliminarla, desecharla, ¿ok? Ahora nos preguntan el ámbito, entonces averiguamos el ámbito común y corriente de abajo hacia arriba. Recuerden que esto nunca pasa del eje de las x, entonces el ámbito va desde 0 ¿hasta dónde? Hasta el 9. Porque después del 9 ya no corresponde la función porque esta parte la habíamos desechado. Es como que si ustedes gustan hasta la pueden borrar. Entonces el ámbito aquí va de 0 a 9. A 9 abierto y en 0 abierto. Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Por qué abierto? Porque recuerden que la función cuando va aquí, la función exponencial, nunca toca el eje de las x. Por lo tanto nunca va a valer 0. O sea el 0 queda abierto. Y el 9 estaba abierto. ¿Por qué? Porque menos 2 estaba abierto. En el siguiente ejercicio, sea f la función dada por f de x igual a 3 medios a la menos x. Ok, inmediatamente vean, cada vez que ustedes tengan el exponente aquí negativo, arréglenlo. Le damos vuelta a esos 2 tercios a la x. Esta es nuestra verdadera función. Y como 2 tercios es una base menor que 1, en decimales es 0,66, bueno, redondeado 0,67, quiere decir que esta función es decreciente. Es una exponencial decreciente. Ahora bien, si x es mayor que 0, ok, sucede igual que en el ejercicio anterior, el dominio lo vamos a limitar a partir de las x que valen 0, de 0 a más infinito, porque dicen x mayor que 0, o sea, ¿quiénes son los mayores que 0? Los números positivos. O sea, todo esto es lo que a nosotros nos interesa. Antes del 0 no nos interesa. Y como esto es una función exponencial decreciente, esta es la gráfica que corresponde. Pero esta parte, entonces tenemos que tacharla, tenemos que desecharla. Ahora, aquí ustedes si quieren pueden evaluar como en el ejercicio anterior la función en 0, pero como esto es una función exponencial, sabemos que la función exponencial en lo general corta el eje de la y en el valor de 1. Pero si quieren verificarlo, 2 tercios a la 0 resulta que da 1. Ahora bien, nos preguntan con certeza que, ok, vean que las opciones dicen fx, 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 fx. ¿Qué es fx? La y. ¿Y quiénes son las y? Las imágenes. Entonces lo que nos están preguntando es, ¿en qué conjunto yo puedo garantizar que están las imágenes de estas opciones? Bueno, las imágenes, solamente teniendo esta parte de la gráfica, son las y que van desde el 0, ¿verdad? No, es abierto, porque saben que esta función nunca toca acá, nunca toca el eje de las x, entonces la y nunca va a valer 0, 0. Entonces desde el 0 abierto hasta el 1 abierto, ¿verdad? Porque vean que en x en 0 está abierto. Entonces va de 0 a 1. Esa sería donde se encuentra la función. Entonces la opción correcta es f de x pertenece al intervalo que va entre 0 y 1. Eso sería esta parte del tema.